Buenas tardes a la concurrencia nuevamente. A continuación tenemos al señor Ángel de Beitia, de Paraguay. Ya le dejo con el tema que le toca exponer. Adelante, es de usted la cámara y el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, muy gentil. Primeramente, un gusto compartir mi granito de arena con colegas tan brillantes como lo son ustedes. La verdad que muy agradecido. Y por sobre todo tener la oportunidad de disfrutar de esta experiencia con cada uno, ¿verdad? El espíritu un poquitito de esta charla tiene como objetivo concientizar todo lo que es básicamente el talento humano, la importancia de las emociones, a la fecha, especialmente en estos tiempos de pandemia, donde hay una constante golpe de humildad para todos, especialmente cuando es transformación digital. Entonces, repasando muy brevemente temas de educación virtual y posicionamiento digital, estas charlas daban como para hacer todo un diplomado, así que vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero conciso, con bases en un conjunto de todo lo que son ciencias, disciplinas científicas, claves en cuanto a lo que es la transformación digital se refiere. Básicamente, frecuentemente preguntan, especialmente en América Latina, cuando hacemos asesoría de todo tipo, es cómo justificamos o cómo las organizaciones justifican, obviamente, esta inversión tecnológica en desarrollos emocionales, muy diferente a desarrollos tecnológicos como tal. Y la verdad sorprende porque la neurociencia ha demostrado, básicamente en estos años, que el ser humano, la toma de decisiones tiene un componente emocional al 95%. ¿Verdad? Entonces, esto afecta a las organizaciones independientemente de la innovación que posean, puesto que su público objetivo y empleados al final del día, sin importar, digamos, el área de especialidad, son personas, y además todos los días leemos acerca de lo que viene la crisis de precios, las competencias, los cierres de empresa, la pobre educación muchas veces, de globalización, y solo las organizaciones que ya han tomado conciencia, digamos, de esta realidad y han abrazado una transformación más que nada emocional, son las que se están imponiendo en sus respectivos sectores, inclusive con el uso de tecnología. Pues ha pasado que ha habido mucha inversión de tecnología, pero no así de logística. En definitiva, la pieza clave del éxito de toda transformación digital son las personas. Entonces, muchas veces hablamos de tecnología, pero no, justamente no de este proceso de llevar adelante la tecnología, justamente a las organizaciones para llegar a un siguiente nivel de madurez, es lo que determinamos o conocemos como arquitectura empresarial. Justamente a partir del uso de la misma. Hay un fuerte impacto hoy día en todo lo que son las comunicaciones y un fuerte impacto en lo que es liderazgo en general. Pero si me preguntan hoy día cómo hacer frente a lo que es la transformación emocional, propiamente dicha, que está aconteciendo especialmente en América Latina, puedo decir con propiedad que ha de ser transversal. O sea, se trata de poner las emociones en el centro de la toma de decisiones. Fíjense que las informaciones hoy día, como todo lo que es inteligencia empresarial, ha tomado mucha fuerza, justamente decisiones a lo que compete, lo que es nivel estratégico, pero también de los procesos, de la experiencia que brindamos a nuestro público objetivo, ya sea educación, ya sea negocios, y de su transformación a nivel sensorial y por sobre todo experiencial, ¿verdad? Es lo que se conoce por su enfoque emotion centric. Hoy día es el paradigma que tenemos a nivel global. Aquí un poquitito de historia antigua, solamente para entrar en contexto, ¿verdad? En la breve introducción podrán notar que en la gráfica unos egipcios que tienen así como un sentido y un antecedente, ¿verdad? Aunque el cerebro no era considerado en aquel entonces importante para los egipcios, porque los egipcios tenían las momificaciones de por medio. Fueron ellos quienes primero describieron la corteza cerebral, ¿verdad? En sus manifestaciones artísticas se apreciaban pacientes neurológicos y según evidencia había también médicos especializados en las enfermedades de la cabeza. Eso que podrían, digamos, considerarse hoy día los precursores, si así lo desean, de los actuales neurólogos. Describían por primera vez el cerebro, la jaqueca, la epilepsia, el ictus, el tétano, el parálisis de Bell y un montón de otras cuestiones, justamente desde el punto de vista de la sección medular. Igualmente, como se podrá imaginar, el conocimiento de la forma, la función del cerebro, propiamente dicha, hoy día denominadas anatomía y fisiología, era muy primitivo, inclusive en aquel entonces era muy intuitivo. Entonces, actualmente existen muchas disciplinas que se han desarrollado conjuntamente con las neurociencias, dando unos resultados técnicos tales como neuromarketing, neuroeducación, ¿verdad? Solo por citar un par de ellas, porque ha entrado mucha fuerza también neuromanagement, ¿verdad? En este contexto, lo cual explora el cerebro humano para resolver los interrogantes que lleven a las organizaciones a conocer más a profundidad al ser humano, sus gustos, sus deseos, sus necesidades, sus motivadores, por encima de todo, que esto permita al final del día posicionar a la tecnología en lo que denominamos la tormenta perfecta. Reconozcamos de vuelta que el factor crítico de éxito en una transformación, así sea organizacional y tecnológicamente hablando, son las personas. Resalto. Cuando hablamos de ciencias, siendo aún más concreto, en la actualidad la neurociencia es una ciencia
interdisciplinaria, que tiene estrecho contacto con otra disciplina, o sea, nos obliga a los que estamos en el día a día, obviamente la transformación de empresas de 0 a 100, en involucrar muchos temas afines, matemática, lingüística, ingeniería, computación, química, fisiología, psicología, medicina misma. Además, desde la biología y educación en general, hoy día, con la pandemia por medio, se sitúan en un nuevo punto de encuentro. Hoy día están de la mano, pues convengamos que toda esta transformación también es fruto del aprendizaje continuo. Este golpe de humildad que hemos tenido justamente por esa presión, no solamente tecnológica, sino también psicológica, por cuestiones propias del ser humano, ¿verdad? Que hoy día está impulsado por ese peligro, por ese sentido de supervivencia, que hoy día predomina el miedo, el hambre y el enojo. Son muchas las ciencias que se integran dentro de las neurociencias, definitivamente, cada una con diferentes niveles de estudio, diferentes objetivos, aplicados a diversas maneras, y a la fecha las organizaciones de todo tipo a nivel global, propiamente dicho, se sorprenderían la cantidad de empresas hoy día de punta, marcas de tecnología, marcas de consumidores finales, retail y otras tantas, que tienen parte de su ADN, toda esta filosofía de vida, toda esta ciencia detrás. Hoy día estamos siendo llevados por la intuición, si así lo desean, y por ese instinto de supervivencia casi en piloto automático. De hecho, existen 4 especialidades en constante estudio, como es el management, como había mencionado, la educación, el marketing y todo lo que es relacionado a negocios, ventas. Pues en definitiva, somos proclives a comprar todos, vendemos o compramos algo, ya sea nuestra propia figura o algún objeto material e inmaterial, ¿verdad? Y que inciden directamente a nivel cerebral, permiten predecir inclusive esas conductas humanas. Por eso, fíjense que también la neurociencia trajo una de las cosas más importantes, la fusión con la inteligencia artificial, predecir el comportamiento humano, dar inteligencia al negocio. Y hay muchas herramientas que están en esa constante. Y hoy día van a notar, digamos, a nivel global la cantidad de ofertas que hay detrás de esto. De hecho, ramas como esta inteligencia artificial prometen hoy día una asociación cada vez más fructífera con las neurociencias, justamente con resultados sorprendentes en el desarrollo y por sobre todo la construcción de lo que son máquinas y aplicaciones inteligentes. Hoy día esto es lo que el consumidor o grandes empresas corporativas están buscando día a día para poder optimizar justamente ese piloto automático para tareas mucho más rutinarias. Y a la par tenés más inteligencia de negocio adicional, donde se procesa la información de otra manera que no puede ser hecha con el factor humano. Entonces, es probable, también hayan escuchado la variante de social media y toda la parte de comunicaciones digitales, hoy también conocido como marketing digital, donde desde el punto de vista del neuromarketing, que no es opuesto, al contrario, es complementario, y de su aplicación digital se denomina neuromarketing digital. Vamos a hablar un poquitito de eso, voy a mencionar un poco de eso, que es enamorar a uno de los cerebros, que es el cerebro reptil, ¿verdad? Y voy a explicar un poco más el contexto en el tiempo que tenemos. Cuando hablamos del cerebro humano, al ser el sistema más complejo que se conoce a la fecha, eso significa que si se quiere llegar a encender su funcionamiento con o sin tecnología, es necesario encontrar patrones, regularidad en su funcionamiento y su estructura. Dicho de otro modo, hay que intentar formular explicaciones útiles, ¿verdad?, y simples sobre este conjunto de órganos. Por ejemplo, un estudio en los Estados Unidos, hace varios años atrás, muy conocido de hecho, inclusive publicado, ¿verdad?, había una prueba de concepto, básicamente, de 2 bebidas carbonatadas, en este caso Pepsi y Coca-Cola. ¿Cuál era la favorita en aquel entonces? Pues hasta hoy día esta guerra de marcas es brutal. Todo el mercado de gastronomía, propiamente dicho, no solamente tecnología, gastronomía en general, es un canibalismo constante, ¿verdad? Dio como resultado que la mayoría, al ver el envase de la marca Coca-Cola, era su elección, sin dudar antes que la Pepsi, ¿verdad? Y sus funciones ejecutivas se activaban automáticamente. Sin embargo, cuando no sabían qué marca estaban consumiendo visualmente, hablando, preferían por gusto o por sabor a Pepsi. Entonces, como dato a tener en consideración, las funciones ejecutivas son aquellos procesos cognitivos, muchas veces determinados también con tecnología, que nos permiten asociar ideas, movimientos, acciones simples para llevar a cabo tareas mucho más complejas. Es solamente para que tengan un ejemplo. Es por eso que mientras la neuropsicología estudia la relación entre el cerebro humano y las funciones psicológicas, el neuromarketing, la neuroeducación y todo lo relacionado a negocios, tecnología en general, promociona el valor de mirar el comportamiento del individuo desde una perspectiva mucho más cerebral. Con mi estilo un poco más de gráfico, digamos, más ameno, la teoría de los 3 cerebros, que es muy conocido, es
El autor es Paul MacLean, básicamente es un genio, fue un genio. Fue un médico norteamericano, fue un neurocientífico muy reconocido, quien hizo contribuciones significativas en los campos de la psicología y la psiquiatría. Es impresionante la cantidad de cuestiones que podemos llegar a entender desde el punto de vista del funcionamiento humano, inclusive liderazgo, transformación digital y otras cuestiones afines, inclusive con la tecnología, si sabemos de biología. Su teoría evolutiva del cerebro triuno propone que el cerebro humano es en realidad 3 cerebros. Este planteo lo hizo aproximadamente en 1960, ¿verdad? Y desde 1985, 1990, ha sido un tema bastante polémico y con conjeturas de todo tipo, en especial de los escépticos. Entonces, el cerebro triúnico, o trino de Paul MacLean, que a veces es conocido también como los 3 cerebros, repito, ha sido muy popular durante los años para agrupar regiones del encéfalo en diferentes conjuntos, que según propuso este neurocientífico realizan tareas diferentes. Ahí se determinó la potencialidad del uso también de ciertas tecnologías asociadas a las capacidades del ser humano. Esa neuroplasticidad que antes la gente no imaginaba y de hecho era una fantasía. Esa creencia que solamente manejamos un lado del cerebro y estamos limitados al otro. Entonces, todo lo que hoy día tenemos en innovación es consecuencia de potenciar esas cualidades. La idea del cerebro triple se fundamenta en que contamos justamente con 3 sistemas totalmente diferentes, con sus propias lógicas de funcionamiento, y voy a mostrar después la estructura fisiológica real. Y cada uno de ellos ha ido apareciendo, digamos, en nuestra línea evolutiva de manera secuencial, ¿verdad? Uno sobre otro. Eso significa, entre otras cosas, que estos 3 cerebros son relativamente independientes y que se relacionan también entre sí siguiendo una jerarquía, ¿verdad? Dependiendo de su antigüedad y lo importante de sus funciones, obviamente de cara a nuestra supervivencia. Realmente lo que más buscamos y lo que trajo la pandemia, especialmente las transformaciones en tiempos de crisis, es la supervivencia, ¿verdad? Justamente con la llegada, digamos, esta pandemia se activó fuertemente. Ahí se trajo mucha evolución y, entre comillas, innovación. A veces la innovación no es solamente tecnológico, son procesos propios del individuo. Y esto se llegó hasta potenciar. Aceleramos años en meses. Entonces, el complejo es lo que se conoce como el complejo reptiliano, que van a ver ahí el cerebro reptil, y no me refiero a extraterrestres ni a abducciones ovni, ¿verdad? Solamente por las dudas. Es más que nada, al ser el primero en aparecer, sería la estructura que lleva a cabo las funciones más básicas, las importantes para sobrevivir, el aquí y el ahora. De ahí sale el concepto del famoso profesional, desde el punto de vista tecnológico, Homo economicus, que vive, respira y se fortalece solamente con un incentivo salarial, por la recompensa, propiamente dicho, ¿verdad? Están los líderes, la ley del Pareto y otras cuestiones. Mientras que el neocórtex hace una estructura de aparición más reciente en la línea evolutiva que lleva hasta el Homo sapiens, que es conocido hoy día, sería el que se encarga de las funciones mucho más refinadas, mucho más complejas. La lógica que sigue esta concepción desde el punto de vista del cerebro humano, con el uso también de la innovación de tecnologías afines, recuerda mucho la forma de entender la evolución como un proceso en que lo nuevo va acumulando sobre lo viejo. Fíjense que la tecnología es igual. Entonces, de manera que estas dos partes mantienen una independencia, como mencioné, relativa entre sí, aunque se afectan también mutuamente. También recordamos la idea de que lo emocional y lo racional, ¿verdad?, forman parte de 2 dimensiones psicológicas diametralmente opuestas, y en donde hay uno no cabe el otro. Muchas veces creemos que no somos emocionales, que somos 100% emocionales. Muchas veces creemos que confundimos con lo racional, pero en realidad no se activan de la misma manera, no se activan en simultáneo. Entonces, en estos términos simples coexisten, pero no trabajan al mismo tiempo. Estos factores en un individuo, por ejemplo, en los artesanos del marketing digital, vienen desarrollando esas capacidades con mayor fuerza con el fin de combinar una medida justa, invocar el racional, pero despertando al emocional. En definitiva, reconozcamos de vuelta que somos individuos 100% emocionales y por sobre todo sociales. Cuando hablamos del funcionamiento y cuando hablamos del posicionamiento, también tecnologías afines, negocios, marketing en general, está el famoso yo vendo, tú vendes, pues es lo que habían mencionado. Todos en algún punto vendemos algo, compramos algo que no sabíamos que necesitabas, pero ha captado, digamos, nuestra atención y nos ha hecho desearlo, o a veces creemos que lo deseamos. No es simplemente para castigarnos, muchas veces nos flagelamos por esa motivación, digamos. La realidad es que todo nos ha pasado y nos va a seguir pasando, ¿verdad? Porque es realmente difícil sustraerse del mundo emocional que rodea cualquiera de nuestros actos en la toma de decisiones. Es por eso, de vuelta, que ha tenido tanto hincapié la inteligencia
digamos, el manejo de la información, el activo más estratégico detrás de ese mundo de situaciones cuando vino la pandemia, porque nos sacaron lo más importante, nos sacaron el contacto social. Lo que nos quedaba era la información. Entonces, ahora por un momento pongámonos del otro lado. Si ustedes fuesen los propulsores, los artesanos de las emociones de cara a su público objetivo, conociendo realmente esa información con tecnología de punta, y logran identificar esas emociones, esas conexiones neuronales que nos impulsan al consumo de ese algo, que puede ser material, que puede ser inmaterial, además sean capaces de dar con ellas, ¿verdad? Y conseguir despertarlas en su público objetivo. Es como ser básicamente el Copperfield, el mago de la sesión. Habrán hecho una conexión casi directa con el individuo y contarían no solamente con su total atención, contarían con su compromiso e indiferentemente del rubro en que se encuentren, con la posibilidad de hacer una gran diferencia, obviamente con foco de valor. Por eso se dice que la neurociencia en combinación con la tecnología obviamente roza una línea muy delgada que es la ética. A modo de ejemplo, cuando hablamos de negocios, hablamos de transformación digital, nos movemos en una paradoja de que los consumidores muestran, todos somos consumidores al final del día, muestran adversión a lo que nos quieran vender, pero la realidad es que nos gusta comprar. Entonces, especialmente cuando lo sienten como una necesidad propia, a través de mecanismos propios de la innovación, identificar lo que los clientes o el público objetivo desea, quieren antes de que ellos mismos lo sepan, permite destacar los beneficios que pueden llegar a obtener en esa decisión. Entonces, en esta pugna, si nos toca jugar el partido de ser los protagonistas, que oferta ese valor, debemos aprender a orientar, obviamente, nuestros mensajes a la parte subconsciente y emocional, justamente porque, en definitiva, todo está constante de cambio. Y les repito nuevamente, sin importar cuánta inversión hayan hecho en tecnología, sin importar qué tan perfecto sea su contenido, si dejaron pasar el factor humano por medio y en resumidas cuentas no tienen en consideración lo emocional, realmente habrán hecho una inversión en vano. Probablemente será un retroceso porque cambio no existió. Innovaron en cierta medida trayendo un producto nuevo, pero no innovaron como organización. Entonces, esto sería el cerebro triuno y triúnico para que vean cómo nosotros actuamos en piloto automático. No es algo inventado, no es fruto del pensamiento, digamos. Está basado en la evolución del ser humano como especie y resulta muy útil también en el ámbito educativo. Se ha puesto en práctica en educación. Constantemente las entidades con quienes trabajamos también ponen mucho énfasis. Van a poder notar en la hábitat que efectivamente, de vuelta al resalto, no es algo inventado, es un pensamiento humano, sino es propio de la integración de las funciones cerebrales en el cerebro humano y que por muchos años fue discutido, hasta hoy día de hecho, pero es imbatible la cantidad de estrategias que hoy día a nivel de mercado, donde nosotros consumimos algo y no nos damos cuenta que estamos con toda una estrategia detrás de neurociencias, con un sin uso de tecnología. Traigo en consideración mucho el tema del posicionamiento, ¿verdad? Y también del marketing, porque son dos cuestiones fundamentales en el posicionamiento de marca desde el punto de vista de la organización y también de las personas. Y por sobre todo también porque el aprendizaje va a seguir siendo continuo. No puede dejarlo pasar, digamos, no solamente a nivel universitario, académico, especializado, sino a nivel del famoso estudiante de la vida, donde en definitiva hoy día tenemos ciertos parámetros y somos capaces de manejar esa neuroplasticidad. Podremos desarrollar ciertas capacidades que hoy día requiere esta pandemia. Están cada vez más en un modelo mucho más híbrido, esa capacidad de pensar 360, de optimizar los recursos con una elite de personas y donde la tecnología cumple un papel preponderante. Entonces, solamente para resaltar y cerrar esta idea, el cerebro paleomamífero tiene que ver mucho con el aprendizaje, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la emoción. Y lo que es el neomamífero propiamente dicho, lo que es la corteza cerebral, es la última capa de esta tríada y es la responsable, digamos, del pensamiento consciente y todo lo que son la conciencia. Y para cerrar, lo que es el reptiliano, nuevamente es más resaltante. La pandemia, no solamente tecnología antes, sino emocionalmente hablando, se ha puesto foco en esto. Todas las estrategias de mercado ponen foco en el reptiliano. ¿Por qué? Porque se localiza en la parte inferior y trasera del cráneo y sería la parte más antigua y primitiva. Activa automáticamente las funciones básicas y todas son de supervivencia distinta. No son racionales. No es capaz de aprender. Vive en el aquí y en el ahora, es decir, es pura impulsividad. Es el cerebro que sigue jugando de titular en la pandemia y la predomina, justamente porque este cerebro cubre las necesidades de defender, de marcar ese territorio, de no permitir que ese cuerpo, digamos, fallezca,
protegerse y evitar riesgos, por lo que también es resistente, aunque no lo crean, al cambio y la innovación. Por eso es que es tan difícil muchas veces llevar la tecnología al modelo de la logística y ponerlo en marcha, ¿verdad? Entonces, hay que ser conscientes del público que tenemos. Recordemos que podemos contra todo, pero no podemos contra la cultura misma. En ocasiones la tecnología es una pieza clave disruptiva, inclusive para buscar ese cambio. Van a darse cuenta que cada vez hay más ofertas de herramientas, de marcas a nivel global, que buscan empujar esa transformación a nivel cultural. Cuando hablamos de educación en tiempos de pandemia, en este tiempo en que la tecnología es una aliada en la comunicación y también liderazgo, muchos profesionales expresan varios análisis y reflexiones sobre la realidad que está atravesando la educación, ¿verdad? Y el aprendizaje en general que nosotros estamos teniendo en los diferentes entes académicos, empresas de todo tipo, recordando que estamos prácticamente reinventando una nueva realidad. Como ha sucedido en gran parte de los países del mundo, hubo posturas a favor del plan de emergencia. Un plan de emergencia es como el desarrollo para la atención de los estudiantes en los distintos niveles del sistema educativo, desde el más básico hasta el más elevado. Entonces, sin embargo, a pesar de que hubieron objeciones, criterios, argumentos, que, bueno, cada entidad habrá tenido su propia filosofía también, habrá algunos a nivel país, algunos a nivel más personalizado, digamos, hay un común denominador que no se puede negar. Cualquier previsión del plan de riesgo protocolo que se pudiera haber tenido, inclusive tecnológicamente, fue sobrepasado ampliamente y en muchos casos de manera inimaginable. Sería hasta muy pedante creer que eso no fue así. Sin descontar que a nivel organizacional el sistema no siempre cuenta con programas y procedimientos. No tenemos un pensamiento sistémico. Activamos automáticamente la supervivencia. Y justamente lo que se busca con estos procedimientos es permitir la atención con un enfoque inclusivo, conforme a la situación geográfica y también lo que es el nivel social, que exista realmente una equidad digital, ¿verdad? Que es tan deseada inclusive por países de tercer mundo. Sin embargo, una vez más oportuno reconocer el valor de los profesionales en el ámbito laboral académico, pues yo creo que todos en algún punto aprendemos y enseñamos, transferimos conocimiento, la capacidad de la resiliencia, la adaptación, que se ha mostrado en este tiempo de crisis. Están pasando, digamos, toda la familia, porque el primer golpe fue con la familia, en la que nos recibía todos los días haciendo home office y otras cuestiones. Una vez más la creatividad, la innovación van a aflorar, digamos, todas las plataformas, entornos virtuales, que con luces y dificultades, digamos, siguieron asistiendo académicamente, convirtiendo este desafío en una gran oportunidad para todos nosotros de enfrentar, por sobre todo con un abordaje de investigación y acción en lo que es nuestra misión educadora. Entonces, no se ha limitado toda esta tendencia de neurociencias con tecnología y otras cuestiones, no se ha limitado a mirar el escenario y presentar solamente propuestas teóricas, ¿verdad?, de lo que se debe hacer. Entraron en el campo de batalla, enfrentar realidades con sus propios recursos didácticos, empezaron a darse cuenta que las emociones estaban ahí y que definitivamente no era tan divertido seguir la fila india que hacíamos todos los días. Porque dentro de la cultura tenemos esa constante. Entonces, que van desde el uso inclusive de la telefonía celular, internet, materiales digitales, conscientes que nunca serán del todo suficientes. Esa es una realidad imperante. Pero todo puede ayudar para avanzar. Entonces, hoy día innovación a nivel tecnológico puede ser muchas cosas, de pasar un papel a una planilla electrónica. Entonces, ahora bien, como parte de esta experiencia, esta retroalimentación, como es el conocimiento, gestionar el aprendizaje en una modalidad virtual, remota, requiere también una actitud de adaptación, que no es propia del individuo, y adecuación de la planificación convencional prevista originalmente para el desarrollo de contenidos en forma presencial, y dar un salto automáticamente a las aulas virtuales con su equivalente digital. Eso fue un desafío. Imaginen pasar toda esta dinámica que hoy día tenemos presenciales, ese roce social que nos divertía, nos encantaba, que son propios de nosotros los seres humanos, nuestro punto de fortaleza, de no tener nada y empezar a construir de cero. Es como haber retrocedido, digamos, en el tiempo y tratar de hacer milagros, ni siquiera magia. Entonces, como consecuencia, sin estas condiciones mínimas muchas veces, se presenta una muy alta probabilidad de resultados inciertos. La incertidumbre nos abraza, nos genera estrés. Entonces, debido a que si un estudiante traslada sus destrezas, sus competencias, de la formación presencial a su aprendizaje en un entorno virtual de enseñanza, sin que exista esa adaptación, ¿verdad?, o incorporación de destrezas, las competencias adecuadas del entorno virtual, muy probablemente no adquirirá dichas competencias ni va a obtener los resultados esperados. Eso naturalmente genera frustración. Como siempre decimos en broma, a veces no solamente somos psicólogos, sino también parapsicólogos. La cantidad de frustración que ha traído estos cambios es sorprendente.
ha tenido que involucrar más factor humano y acompañamiento en el proceso. Y miren que eso no hay forma que se pueda suplir la tecnología más allá de las comunicaciones. Entonces, justamente las particularidades de la educación a distancia hacen que la retención de permanencia del estudiante, ¿verdad?, o interesado, que de vuelta puede ser profesional, empresario, o constantemente simplemente tomando un curso en Internet, dentro del sistema sea mucho más compleja por el hábito mayor, el compromiso que se exige, que se debe desarrollar para responder a las características naturales de esta modalidad en cuestión. Con la pandemia por medio se intensifica el alto grado de responsabilidad autónoma, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a esa ruedita de la bicicleta y de repente nos la quitaron, y no solamente tenemos dos ruedas, tenemos una sola rueda y un monociclo, que debemos desarrollar como estudiantes. Entonces, resaltar también académicamente que todos somos, de vuelta en menor o mayor medida, estudiantes de por vida. Entonces, el docente, por otro lado, el cual requiere de un mayor acompañamiento, de estrategias de acción pedagógicas en la conducción de la clase, lo que exige contar con habilidades necesarias y que podrían ser impulsadas por tecnología, claramente, llevando adelante el desarrollo de las clases con impacto positivo en todo lo que es la gestión del talento. Dicho todo esto, acá hay un dato muy importante, traigo a colación un dato secundario de la presentación de resultados del BIT, que hace mucho eco a lo que mencioné anteriormente. Como académicos siempre es importante tener presente la historia, siempre, como profesionales también. Cuando leemos una información, lo leemos de acá al día de mañana. La futurología surge justamente de la lectura de un pasado. Entonces, siempre es importante tener presente esta historia o mismos datos recolectados. La fecha de tal forma poder intervenir apropiadamente. Siguen siendo datos secundarios, pero siguen siendo datos relevantes. En la gráfica podrán notar el panorama de las acciones emprendidas durante la crisis para la continuidad de los servicios educativos. ¿Por qué sigue siendo educativo? Porque fue uno de los más impactados y la de mayor evolución tecnológica en este tiempo. No solamente las empresas en general. Esto fue más o menos en mayo del 2020, ¿verdad? Y varía de país en país. Hay dos formas de verlo. Y yo lo invito a una reflexión, digamos, o análisis mucho más positivo para tener presentes áreas de oportunidad. Es lo que es, digamos, es un dato secundario. Durante el cierre de las entidades académicas es importante resaltar que las medidas adoptadas en su momento fueron 3, para que se den cuenta que también esas medidas de emergencia tuvieron un sentido y tuvieron que volver a decidir sobre esos factores. Por un lado, era mantener el vínculo estudiante-docente, para evitar esa evacuación de personas, digamos, por la situación dada. Y en el caso más escolar, la parte de familia-escuela. Entregar contenido alineado al currículo académico, fue un súper desafío. Acompañar y monitorear el proceso de aprendizaje. Entonces, el estudio del BID presenta que las soluciones adoptadas por los países donde han recolectado esta información, que pueden ver son varios, esta información se ha focalizado principalmente en la entrega de contenido alineado al currículo académico. Eso significa que nos fuimos a preocuparnos primeramente por dar continuidad, digamos, al conocimiento, al negocio por sí mismo. Y ese fue la clave, digamos, fue el motivador, fue el acelerador que tuvo la pandemia de negocios. Las personas que analizaban estos datos y los vieron con tiempo, pudieron dar un salto muy rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues lo que buscaron es seguir en el nuevo normal, digamos, pero con ciertos ajustes. Entonces, la factibilidad de asegurar los otros dos aspectos, que no era posible 100% en una primera etapa, del aprendizaje señalado, ha dependido principalmente por dos cosas. Principalmente por el tema de las capacidades preexistentes de infraestructura. ¿Por qué? Pues en definitiva no todos tenemos la misma infraestructura, ¿verdad? Y de los contenidos disponibles para construir un modelo rápido, ¿verdad? A veces esa capacidad humana nos ha permitido pivotar más rápidamente, pero consecuentemente en ciertas situaciones no ha sido tan factible, digamos. Entonces, esta emergencia se convirtió básicamente en lo que es educación a distancia hoy día. Esta modalidad de enseñanza remota está siendo implementada en un lapso y en una velocidad sin precedentes. La cantidad de ofertas que hoy día tenemos es sorprendente, no tener nada, hacer inviable pagarlas. Hoy día tenemos una oferta mundial, digamos, es casi un jardín botánico de opciones. Entonces, y se caracteriza por contar con una combinación de soluciones de medio de primera generación, inclusive, que puede ser material impreso, radio y televisión. Notoriamente la televisión fue el que más impacto positivo ha tenido en muchos de estos países. Es muy alocado lo que digo, pero es así. Y de segunda generación, que son plataformas, sistemas de gestión de aprendizaje. ¿Por qué? Pues recordemos que hay zonas donde no hay manera de llegar con Internet. No hay manera. Y es la nueva moneda, si así lo desean. No todos cuentan con acceso. Entonces, para entregar contenido, mantener algún nivel de interacción
entre las entidades académicas y sus estudiantes. Estas distintas modalidades requieren de un acompañamiento, como le dije, docentes, y dependiendo del nivel educativo también de las familias. Es clave comprender que la enseñanza de emergencia que tuvimos en un primer paso implica el uso de soluciones totalmente remotas, a la educación que de otro modo se impartirían presencialmente o de forma combinada, como generalmente está empezando a suceder. Su objetivo no es recrear el ecosistema, digamos, educativo robusto, sino más que nada proporcionar un acceso temporal, es el retroceder para tomar impulso, que potencialmente pueda retomar en algún momento la presencialidad una vez se haya controlado la emergencia. Se procura, obviamente, que los materiales y las plataformas de tecnología estén claramente alineados a las distintas áreas curriculares por materia y grado, pero teniendo en consideración, y como un gran golpe de humildad para todos, hoy surfeamos una enorme ola que es la incertidumbre total, y sin una fecha caducidad, que es la parte más preocupante. Entonces, lo cual propone no sea tan temporal como lo imaginábamos, ya que también es dependiente de las realidades de cada país. Ya somos globales, digamos, entonces tenemos que pensar de manera global. Cuando hablamos de las 5 lecciones que nos va a dejar la pandemia en un contexto mucho más globalizado, este título sugerente constantemente es foco de debate sobre el famoso día después, ¿verdad? ¿Qué pasará en el sistema académico cuando el COVID-19 quede en el pasado? Pero una pregunta mucho más interesante: ¿cuánto de este cambio educativo, abrupto, inclusive de empresa, que todavía transcurre en casi toda la región, será realmente materia prima para el futuro? Ya no importa si hay una correlación de continuidad de negocio. La pregunta es, ¿qué aprendimos tras de esto? ¿Cómo podemos tunearnos con esto? ¿Cómo podemos evolucionar con esto? Entonces, es triste pensarlo, pero a veces a nivel general ya no queda ninguna duda de que el COVID, más allá de la tragedia, también puede traer consigo un mundo lleno de oportunidades. Y lo digo con mucha tristeza, pues también he tenido familiares con pérdidas en mi círculo cercano, digamos, por este virus, porque notoriamente solamente la crisis nos hace salir del lugar de conformidad. Los sistemas educativos, por sobre todo, se afianzan mucho en la tradición, en un anclaje de acciones que se hacen de la misma manera que hace 200 años. Entonces, es una gran oportunidad para nosotros hoy día, al mismo tiempo, una gran preocupación. Entonces, para que tengan una idea, hoy día tenemos unos 145 países en el mundo que cuentan con un porcentaje, así sea ínfimo, de entidades académicas cerradas. En total, 1 billón de estudiantes en todo el mundo sin poder concurrir a clases o dar continuidad a su vida académica regular, hasta hoy día. Entonces, razón por la cual en este momento inédito en la historia deja esas 5 lecciones que renombré, de acuerdo con la mirada análisis. Una de ellas, la primera y siendo la más importante, se empezó a valorar enormemente la profesión docente y del académico. Aunque no lo expresan a gritos, la población en general se ha dado cuenta, debido al distanciamiento social, de lo compleja que es la función que tiene hoy día la misión educadora. Y como educadores también, ¿verdad? Sin descontar que también como docentes, más allá de que estemos 100% saturados, también nos hemos reencontrado con esa pasión por el cambio, por lo que hacemos. Como punto 2, se transformó en evidente la importancia de la socialización para aprender. Somos animales sociales, no hay vuelta atrás. Por eso se dan cuenta que el uso de las redes sociales, literalmente explotaron debido a su uso cotidiano. Igualmente, la consigna es que necesitamos estar rodeados de otros individuos para que funcione el proceso educativo, por sobre todo evolutivo. Punto 3. Es un mito que los sistemas educativos no cambian y que a los docentes no les gusta cambiar. Es una mentira. Al inicio de la pandemia se ha cambiado en 3 meses mucho más que en 10 años. Habrán excepciones, obviamente, pero a nivel general, en términos de incorporación inclusive de tecnologías. Eso va a ser un insumo importantísimo para el día después. Punto 4. La sociedad ya está siendo muy fragmentada entre los que están conectados y los que no están conectados. El nuevo rico. Entonces, hoy Internet es una variable de equidad social. Es casi un imperante. Entonces, tener a nuestra población conectada va a ser una enorme inversión necesaria, digamos, y focalizada en los próximos años a mediano y largo plazo. 5. Los currículums desbordan de una hiperinflación de contenido innecesario. Eso es hasta desesperante. Hemos aprendido que estamos llenando de contenidos que no siempre aportan al estudiantado o interesados algo de valor. Esto lleva a una cultura de estudiar solamente para probar, en vez de estudiar para aprender. Entonces, esto indudablemente debe cambiar por nosotros como agentes del cambio. Y esto es parte también consciente de nosotros como protagonismo, no solamente de los educadores, sino también nosotros, el estudiantado en general. Tenemos que darnos cuenta que pegar todos esos miles de certificados en LinkedIn el día de mañana nos va a aportar.
un nuevo portal porque la nueva vida, la nueva realidad que se nos viene es mucho más madura, está mucho más preparada, requiere mayor nivel de adaptación. Entonces, cuando nos referimos en lo que es la neurociencia, lo que es la educación, los aportes, porque vale la pena destacar que la educación del ser humano ha sido siempre un objeto de estudio. Para empresas, fíjense que es dentro del factor empresa lo es. La sección muchas veces está ausente tal vez en los protocolos familiares, empresa de protocolo familiar, pero si está ausente generalmente lo buscamos por motus propios. Entonces, es objeto de estudio, de crítica durante toda la historia de la humanidad. Entonces, las pedagogías del conocimiento nos hacen reflexionar acerca del rol fundamental del educador, cuando menciona que la educación de un individuo es la puesta en práctica, para que se entienda, de medios apropiados para transformar o para permitirle transformarse. Entonces, está en manos muchas veces del educador, obviamente también del estudiante, esta enorme responsabilidad. Ahora más que nunca con esta pandemia y distanciamiento social. Porque en definitiva, como ya todos sabemos, vino para quedarse, más allá de nuestro escepticismo. Si hablamos de medios apropiados para una innovación o transformación de la educación y de la práctica pedagógica, corresponde en primer lugar entender qué se está transformando. Muchas veces salimos corriendo como si fuese chico en recreo, pero no sabemos qué se está transformando, no hemos planteado qué se está transformando. Entonces el ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas y de razón, sino también de habilidades emocionales, sociales, morales, físicas, espirituales. Todo es proveniente del más noble órgano que es el cerebro. Por eso que hoy día la tecnología de vuelta a la inteligencia artificial y otras disciplinas afines están muy alineadas con las neurociencias. En el cerebro encontramos la respuesta para la transformación y es donde ocurrirá la transformación, en definitiva. En el cerebro del maestro, en el cerebro del estudiante. Si analizamos los informes mundiales como un todo, más general, si así lo desean, no tan personal, en esta situación de pandemia ha puesto al descubierto un alto porcentaje de estudiantes que no presentan competencias, capacidades, habilidades básicas para enfrentar esta nueva normalidad. El índice de reprobación o mismo deserción es realmente preocupante. La brecha entre los resultados proyectados y los resultados reales de las reformas educativas se debe a que se ha propuesto una transformación, sin antes entender que esta transformación viene desde adentro, no solamente con el uso de la tecnología, de las estructuras mentales, no solo del educando, sino también del educador. Entonces, como consecuencia de esto, el término cerebro y su implicancia se están haciendo mucho más presentes por factores básicamente emocionales. Entonces, y con más frecuencia en ámbitos educativos. Y recordemos de vuelta que es clave la educación en este momento para dar el salto, el triple salto mortal hacia algo positivo. Entonces comenzó en sucesivas aproximaciones relacionadas con maduración y desarrollo en la niñez y hoy día abarcativamente en otras esferas. Precisamente lo que es la neurociencia está contribuyendo a una mayor comprensión y en ocasiones a dar respuestas a cuestiones de gran interés. Por ejemplo, hay evidencias, según lo muestran las investigaciones a nivel mundial, que tanto un cerebro en desarrollo como uno ya maduro automáticamente se altera estructuralmente cuando ocurre el aprendizaje. Es lo mejor que nos puede pasar. Entonces queremos destacar además la importancia del rol que juega la experiencia en la construcción de la estructura de la mente. El desarrollo no es solamente un despliegue, o sea, no es poner la tecnología y nos vamos corriendo y chao, se acabó nuestra misión. Hay un, digamos, un módulo, hay un componente muy clave que es la experiencia. ¿Verdad? Por decirlo de algún modo. Pues en definitiva podemos tener experiencias similares pero nunca iguales y aunque hayamos hecho lo mismo pueden ser doblemente enriquecidas, digamos, cada experiencia puede ser diferente por más que hayamos hecho lo mismo. Entonces, no es solamente de algún modo patrones preprogramados lo que nosotros hacemos, hay convergencia real en un conjunto de investigaciones sobre algunas de las reglas que gobiernan o dirigen el aprendizaje. Una de las más simples, por ejemplo, es que los escenarios más prácticos incrementan el aprendizaje. Por eso que hoy día pone en desafío las nuevas tecnologías también. ¿Cómo empujamos la experiencia remotamente? ¿Cómo seguimos, digamos, alineados al mismo objetivo, estando en dos casas diferentes? No estamos en el mismo lugar, digamos. Es todo un golpe psicológico impresionante. Entonces, lo interesante del asunto es que afirma que la neuroeducación, siendo una disciplina que fusiona los conocimientos sobre lo que es neurociencia, también psicología y educación, no ha de reducirse a la práctica de educación solamente, sino por sobre todo es la oportunidad de ahondar, así suene descabellado, la intimidad de cada persona. Y no solo de la implementación de una simple plataforma para lo que se dice uniformizar las mentes. Seguir, repito, esa fila india y hacer lo que nos piden. Realmente necesitamos ese pensamiento crítico por detrás. Cuando podemos ordenar una nueva información en una conexión, imagínense que
mucha información, también desinformación. Entonces, si tenemos esa capacidad de decir, aprender algo nuevo, estos dos agentes no solamente refuerzan nuestra concentración, sino que proporciona además satisfacción. Y tal cual lo afirmaba Cominius en el siglo XVII, todo aquello que nos produce complacencia, agrado o contento en nuestras, digamos, instancias de aprendizaje queda reforzado en nuestras memorias. Podemos remarcar entonces la importancia no solo de los conocimientos previos, sino también de lo valioso que es estudiar algo que nos agrade, efectivamente hasta nos enamore y por qué no nos apasiona. Entonces, suena hasta romántico, pero en definitiva de eso se trata. Es justamente tener esa capacidad y también esa destreza para dar un siguiente salto. Cuando hablamos de las reflexiones acerca de la importancia, las instituciones educativas siguen representando un ámbito de enorme influencia en el proceso de desarrollo cerebral. Fíjense que capaz que en muchos países con tema cultural el académico no sea importante, pero en otros países de mediano o gran porte desaparece un académico y lo están buscando por todos lados, ¿verdad? Pues tiene digamos, una misión muy importante para esa sociedad. Aunque no creas, son apreciados, son valorados. Entonces, ya que al mismo punto las personas que también están siguiendo un proceso estudiantado, porque digamos, llevar adelante ese desafío de seguir creciendo, de seguir evolucionando y tener ese compromiso factor tiempo, también es valorable. Entonces, ya que nuestros estudiantes hoy día, fíjense, nosotros mismos estudiantes, recordemos, estamos casi toda nuestra vida natural aprendiendo, pasamos un promedio de 14 años y miles de horas en el aula, mínimamente. Prácticamente es nuestra segunda casa. Entonces, los factores o experiencias con las cuales están expuestos los estudiantes en el aula pueden estar armonizados o no con sistemas naturales de aprendizaje, de memoria del cerebro, lo que va a reflejar directamente el desarrollo del potencial cerebral. Entonces, el maestro hoy día, propiamente dicho, es un agente significativo en la confluencia de la teoría y la práctica para ellos. La formación, la capacitación, la competencia para la innovación siempre va a facilitar en algún punto la unión entre lo que es la neurociencia y la educación. Recordemos vuelta al factor emocional. Gracias a esta ciencia, hoy día las funciones cerebrales superiores y complejas, tales como el lenguaje, la memoria, la atención, son estimuladas, son fortalecidas y son evaluadas día tras día en todos los centros del mundo. Entonces, hoy día las organizaciones están empujando cada vez de manera más científica este componente, ¿verdad? Y tratar de combinar estas estrategias y estas tácticas en términos de poder conocer cada vez más a su público, de poder estar para ellos, de poder hacer la diferencia. Entonces, lejos de que la neurociencia se caracterice como una nueva corriente que entra en el campo educativo, porque no lo es, o que se transforme en la salvación para resolver los problemas del aprendizaje o la calidad de la educación, porque tampoco lo es, ¿verdad? La propuesta es que sea una ciencia que aporte nuevos conocimientos, ¿verdad? Así como hace la psicología, por ejemplo, con el propósito de proveer suficiente fundamento para innovar y, por supuesto, transformar su práctica pedagógica. Que inclusive podría no incluir, para la redundancia, la implicancia del uso de herramientas tecnológicas. Entonces, lo más importante muchas veces es entender a la neurociencia como una forma de conocer de manera más amplia al individuo, ¿verdad? Cómo es, cómo aprende, cómo procesa, cómo registra, cómo conserva y evoca una información, el impronta, el recuerdo positivo, entre otras cosas, para que a partir de este conocimiento pueda mejorar las propuestas y experiencias, obviamente bajo los modelos muchas veces, digamos, virtuales. Lo digo en consideración porque son temas que estamos abordando hoy día en empresas, desde mi experiencia, justamente por esa particularidad, ¿verdad? Ese miedo al cambio, esas emociones o pasiones desbordadas, ¿verdad? Donde tenemos toda la tecnología a disposición, donde tenemos la billetera abierta si así lo desean, pero no hay capacidad, talento humano, digamos. Entonces, ¿qué necesidad tiene el tema? Dando seguimiento a los continuos aportes de especialistas con visión mucho más multidisciplinar, si así lo desean, no tan técnicas. Efectivamente plantean sus dudas respecto a los cambios que va a experimentar el sistema educativo post pandemia. Con la pandemia, inclusive, con estos especialistas, y fue un debate abierto interesante, no se asume al 100% que nos cambia automáticamente. Muchas personas dicen, se acabó la pandemia, ya estamos transformados. No, no es así. Primero hay que ver cuánto dura muchas veces, porque en la vida de cada persona dura diferente. Nuestras cabezas inclusive dura diferente. Entonces, porque para poder innovar uno necesariamente debe conocer su pasado. Muchas veces hablamos de innovación, no tenemos ni idea qué pasó ayer. Entonces, de ese modo uno puede detectar que algo que pasó puede haber sido de otra manera. De eso se trata de innovar. Entonces, las tecnologías afines van a acordar a eso. Los cambios no se dan por elementos intrínsecos. Se necesita una teoría del cambio que permita desde múltiples ciencias comprender que no solo la pandemia
como fenómeno intrínseco nos va a cambiar. Teniendo además en consideración la innovación tecnológica, amplía, digamos, la siguiente idea que para nada es desacertada en este debate, es uno, con la tecnología como tenemos hoy, ¿verdad? Con todas las innovaciones que ustedes lo deseen, también podemos seguir impartiendo educación tradicional, podemos seguir trabajando de manera igual, ¿verdad? O sea, vamos a comprar toda la tecnología, vamos a trabajar igual. Entonces, si esa lógica continúa, aprendimos a usar tecnología en una dinámica sin innovación. ¿Qué nos sirve aprender a usar mejor la planilla electrónica solamente para un ejemplo básico y no podemos aplicarlo a nada? Entonces, y no hay una innovación en ningún punto de aspecto, ni siquiera para mí, solamente conocimiento disperso. Entonces, el secreto del cambio pedagógico se va a dar solo si el cambio viene desde las culturas institucionales y organizacionales. Los cambios no se nos pueden escapar muy fácil si las inercias institucionales y organizacionales continúan. El cambio es un cambio de cabeza, no es un cambio de tecnología nomás. Lo que está claro es que el académico, tutor, en este caso, yendo más al plano de educación, debe asumir un nuevo rol. Dejar de ser un aplicador de currículums, porque ya no lo necesitamos, para convertirse en un diseñador de posibilidades de aprendizajes, con una apertura totalmente diferente. Entonces, para que se entienda que es intrínseco, que es propio, característico, digamos, de la cosa que se expresa por sí misma, solamente por ser un poco más técnico, y no depende de otras circunstancias. Repito, creer que solamente la pandemia nos cambió es que estamos equivocados. Entonces, desde el punto de vista del estrés y el aprendizaje, es clave resaltar que el estrés, la tristeza, la soledad o una mala condición física pueden perjudicar el buen funcionamiento de la corteza prefrontal del cerebro. Es la que son las famosas llamadas que había mencionado funciones ejecutivas, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, que son fundamentales para el desarrollo académico y también personal del individuo. Ser mentalmente libres, digamos. Recordemos que el estrés es el peor enemigo del cerebro y probablemente el número uno en esta transformación digital, ¿verdad? El cerebro tiene la capacidad de adaptación durante toda nuestra vida, reconocida como plasticidad cerebral y desde el punto de vista de neurociencia, neuroplasticidad. Cuando creíamos que no podíamos desarrollar con nuestro cerebro, nos han demostrado que sí. Obviamente requiere práctica, esfuerzo, compromiso, información. Entonces, es responsable de que este órgano remodele y adapte continuamente. Ya no es viable decir, no lo puedo hacer. No lo quiero hacer es otra cosa, no lo puedo hacer, no existe. A excepción que tenga un impedimento físico o algún trastorno mental. Pero la idea es justamente que esa adaptación continuamente a partir de las experiencias que vivimos y de lo que aprendemos más y mejor interacción y cooperación social. Porque el cerebro está diseñado para vivir y convivir en sociedad, por eso cuando nos resguardamos todos nuestros hogares, no digo que haya estado mal, pero muchas veces ha sido contraproducente para el cerebro. Fíjense la cantidad del aumento de suicidios que ha habido de personas depresivas porque no veía un like en su Facebook, no veía un solo like. Fíjense que hoy día inclusive las redes sociales están cambiando su manera de mostrar ese like, digamos. Pues todo el día estamos con F5, refresh para ver si nos pusieron like a lo que pusimos, la famosa aceptación virtual. Entonces, hoy día hasta están escondidas, lo podemos ver nosotros, pero el resto no. Pero también trae otras controversias en términos de consumidor. Generalmente nosotros compramos lo que está aprobado emocionalmente por otros. Entonces, si vemos menos likes es lo que no es bueno. Entonces, tenemos todas esas percepciones que hoy día se estamos transformando en medio de la pandemia todavía. Entonces, un alto nivel de estrés provoca un impacto negativo en el aprendizaje, obviamente, en cualquier cosa. Recordemos que el estrés genera muletillas y romper una muletilla puede llevar mucho tiempo. Es cambiar un hábito nuevamente. Para haber huido, digamos, de ese estrés, de esa experiencia negativa, de eso que no nos gusta, digamos. Entonces, las emociones y el estado de ánimo afectan de manera positiva y las experiencias directas y multisensoriales propician a las personas a aprender mejor. Hay que tener de vuelta en cuenta hoy día, cuando hablamos de transformación digital, en organización y educación, el individuo y sus intereses, para favorecer su autonomía en el aprendizaje inclusive, a través de las plataformas que ustedes lo deseen. Que su trabajo tenga sentido, pero que por sobre todo ellos sean conscientes y lo hagan. Hay que trasladar e instaurar la premisa de emocionar para aprender. Transformación digital, de vuelta haciendo por respeto a los tiempos también, haciendo una síntesis, hubieron más de 2.500 cursos, digamos, de múltiples carreras que pasaron a ofrecerse de un día para otro de manera digital, plataforma digital, propia de suscripción, ¿verdad? Que fue complementada inclusive con Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, entre otras, como herramientas para ofrecer encuentros más sincrónicos.
¿verdad? Y asegurar la interacción en tiempo real entre docentes y estudiantes, así como también con otras aplicaciones educativas. Es sorprendente la cantidad de abandono que hay cuando no hay constancia, por lo menos en ciertos países, no pasan todos, ¿verdad? Pero en general, cuando no hay clases sincrónicas, cuando no le ves al docente, cuando no le escuchas, es que vayan solo por la vía, de alguna manera, haciendo el step by step de los contenidos, realmente genera un alto nivel de frustración y deserción. Entonces, en un tiempo récord se hicieron disponibles los contenidos de gran parte de las materias bajo una plataforma, facilitaron el acceso a bibliografías en formato digital, incrementaron dentro de lo posible la cantidad de videoclases de libre disponibilidad, porque también es imposible que lamentablemente el docente se multiplique o se clone, ¿verdad? Entonces, la modalidad remota es y seguirá siendo un desafío cultural, ¿verdad? Y donde oportunamente la modalidad híbrida se presenta como la alternativa más usada. En el país de origen donde estoy, hoy día se está empezando de a poco, tímidamente de a poco a implementar. Y trae mejores resultados. Lamentablemente, por temas culturales, es muy difícil dar continuidad a un modelo 100% virtual. El miedo todavía predomina. Recordemos, vuelta, que miedo, hambre y enojo es propicio al reptiliano. Pero cuando el miedo deje de prevalecer, digamos, bajarán las armas, digamos. Eso va a permitir otra vez el contacto social. Y la gente y las personas propiamente van a buscar ese contacto nuevamente. Van a buscar contenido que les permita ser parte de esa sociedad. Entonces la innovación también abre espacio a esos desafíos importantes. Recordemos que aprender y aprobar no es lo mismo y nos estamos dando cuenta que los procesos de evaluación, inclusive con tecnologías, no están siendo del todo buenos que pensábamos. Se propone cambiar todo lo que estábamos realizando y usar más herramientas que nos permitan dar un feedback. El feedback se ha tornado terriblemente importante, importantísimo. Esa retroalimentación constante. Y eso va muy en consonancia de cómo el cerebro construye la información, pues la información lo construye con feedback. Entonces, el feedback surgió de eso, justamente de ese piloto automático que es parte nuestra. Entonces, donde el alumno es el agente de su propio proceso de aprendizaje. Por eso muchas veces se menciona que si uno quisiera, podría ser arquitecto de su propio cerebro. Es ahí donde la retroalimentación tiene más sentido al alumno, ¿verdad? Sobre todo aquellos aspectos que debe potenciar o mismo ajustar, que no sean los adecuados en esa práctica. Sin duda esto va a ayudar inclusive en tiempo real a que tenga más sentido la evaluación calificativa. ¿Qué significa? Me puse una nota, pero explicar bien por qué, ¿verdad? El famoso para qué. Por eso es muy importante conocer ese público. Mismo en lo generacional, y solamente por un ejemplo ínfimo, en los adolescentes ocurre mucho más, ¿verdad? Todos somos jóvenes, así que con todo el respeto, todo el cariño, ¿verdad? Ocurre bastante que es lo que la poda sináptica. La poda sináptica o la poda neuronal, es decir, que el cerebro es sumamente ecológico, muy ecológico. Que aquellos factores que no usa los poda, los corta de uno, directamente los desecha. Por eso la educación, un tema importante es contestar a los para qué de las cosas, porque va a permitir fijar un objetivo de aprendizaje y poner toda la motivación hacia este para qué. No hay un para qué y no hay un objetivo, no hay una motivación. Automáticamente lo va a podar. Entonces no hay tecnología que valga. Cuando vamos ya a las consideraciones finales, ¿verdad? Hablamos de vuelta de la supervivencia. Supervivencia no solamente tecnológica, supervivencia de las personas, ¿verdad? Esta situación global de la que ningún país de la Tierra parece escapar, lleva a la humanidad a una situación emocional caracterizada por ser altamente estresante, ¿verdad? Por consiguiente, si la información recibida no genera valor, por los medios que sean, podría no aportar la supervivencia de la manera en que lo traduce cada persona. Significa que si para mí esto no me aporta supervivencia y una calidad de vida, digamos, automáticamente no es útil para mí. Poda sináptica, chao, nunca más. Entonces, el cerebro reptil, que fue identificado y desarrollado a través de la teoría del cerebro triuno, resalta, regula las funciones que habíamos hablado fisiológicas, involuntarias en nuestro cuerpo. No es que nosotros podemos programar y pensar que no lo queremos hacer. Ese es el tema. Somos 95% impulsivos. Y es el responsable de la parte más primitiva del reflejo-respuesta. Entonces, no piensa ni siente emociones por un minuto, ¿verdad? Solo actúa cuando nuestro cuerpo se lo pide. Hablamos de control hormonal, hablamos del hambre, hablamos de la sed, hablamos de la motivación reproductiva, hablamos del miedo, hablamos del enojo, etc. Está centrado 100% en la supervivencia. Lo que él entiende es supervivencia, ¿verdad? A nivel general, obviamente. Se encarga principalmente de poner en marcha nuestras funciones más básicas, más primitivas. La pandemia trajo eso. Fíjense que cuando vino la pandemia prácticamente fue sálvese quien pueda, para en muchos casos. Ya no importó la tecnología, ni la educación, ni nada. O sea, quiero vivir.
directamente quiero vivir. Entonces, ahí se empezó, digamos, una carrera de adaptación de todo lo que conocíamos anteriormente, tuneado a la centésima potencia, tecnología, personas, capital humano, educación. O sea, se potenció todo. ¿Tá? Muchas veces no lo vemos porque no estamos siguiendo la evolución, si así lo desean, a nivel global. Pero realmente repito, fue un golpe eterno digo, hasta hoy día, de constante humildad. Entonces, ahí de vuelta hablamos de protegernos muchas veces de posible amenaza, defendernos, de huir para asegurar nuestra propia supervivencia. Entonces, para nosotros nuestro hogar fue nuestro resguardo, pero también fue nuestro foco de estrés. Si hablamos de género, yo aplaudo de pie a las damas, ¿verdad? Imagínense, tenía que aguantar al marido, ¿verdad? Yo que soy súper hincha, encima, al marido, el hijo, ella, tiene que trabajar, tiene que estudiar, yo lo mismo. O sea, realmente fue un desafío generacional, inclusive a nivel de lo que es género también. Para aplaudir de pie. El sexo fuerte para mí. Realmente se posicionó y nos demostró muchas particularidades, inclusive en la pandemia, que hoy día se están evaluando científicamente. Podríamos decir que en estos tiempos de pandemia el cerebro que está en actividad es el reptiliano, lo que debilita el accionar de nuestro cerebro emocional y mucho más el racional. Por consiguiente, toda innovación debe estar en conciencia con este desafío más humano, donde repito de vuelta, y devolviendo la gentileza, acá desapareció el género, acá nos pegó a todos. Entonces, otras consideraciones finales, básicamente es la epidemia, la epidemia, infodemia masiva. O sea, hoy día el coronavirus en las redes sociales fue una locura, haciendo referencia a la sobrecarga de información, tanta cierta como falsa. Solamente por un caso, me tocó círculo cercano, fotos donde veían un barco a la deriva y personas flotando, disculpe el ejemplo, digamos, y todo el mundo dijo la pandemia, cuando en realidad la fotografía era de un lamentable acontecimiento de hace 20 años atrás. Empezamos a creer cualquier cosa. Y eso dificultaba a las personas encontrar fuentes fidedignas y consejos realmente fiables cuando lo necesitan. Entonces, la abundancia de información que se ve actualmente gracias a los medios digitales, más que sumar contenido para la información, un buen criterio genera desinformación, los famosos fake news. Por eso que hoy día, fíjense, que mucha gente ya está saturada de información. Entonces, si imaginamos en el posicionamiento de marca, de productos, de servicios, de transformación digital, de que somos el ojo de la tormenta, estamos equivocados. Hay muchísima información dando vueltas, probablemente similar, igual o mejor. Y ahí es donde tenemos que ser más inteligentes a la hora de accionar emocionalmente, ¿verdad? Que realmente es el motivador hoy día de todos estos individuos. Y cuando hablamos también de los maestros excelentes, hablamos de la estrategia para fomentar la curiosidad en clase. Comenzar siempre, contrario a lo que antes se lograba, era comenzar con algo más provocador, presentar un problema, crear una atmósfera positiva de diálogo, dar tiempo también a que se pueda desarrollar esos argumentos. No es que yo canto un cuento y se acabó un monólogo, sino buscar soluciones al problema. Puede llegar a sorprender la cantidad de soluciones que han surgido en estos pilotos académicos a nivel global, justamente con la intención de dar solución a ciertas cuestiones que ni siquiera los académicos formalmente establecidos lo pudieron hacer. Entonces, no fomentar de forma directa sobre un problema sin dejar que se explicite de forma espontánea. Entonces, introducir elementos que distorsionen la clase de manera sorprendente, pero que las distorsiones no provoquen tampoco ansiedad, es un desafío. Fomentar la activa participación y personal alumno, reforzar el mérito, el aplauso cuando lo merezcan, obviamente. Modular, no dirigir la búsqueda constante, ¿verdad? Las consideraciones a nivel experiencial, ya habíamos hablado, básicamente aprender es la primera función neuronal. Tenemos que aprender, tiene que ver con la supervivencia, eso implica contacto, vivir y tocar sensorialmente. Nuestras vidas cotidianas, ese proceso básicamente es el juego que se relaciona con la emoción, la recompensa y el placer. Son los tres aceleradores que tenemos todas las personas, repito, emoción, recompensa y el placer. La ventana de la memoria comienza conscientemente a partir de los 3 años, es las primeras improntas que tenemos. Antes solo es inconsciente, ¿verdad? Y notoriamente a medida que avanzamos los años parece que queremos volver al pasado, o sea, sentirnos literalmente libres como nos sentíamos a los 3 años. El aprendizaje experiencial, emocional y lúdico llega de una forma mucho más directa a la memoria y la aprehensión de los conceptos. Y la excursión, digamos, o convertirlo todo el aprendizaje en una excursión es mucho más eficaz que una lección, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene que ser concreto, sensorial, a lo abstracto y ideográfico. Por solamente dar un esquema.
Aquí, simplemente para resaltar el tema de la atención, dando saltos, en 2 minutos más cierro. Imaginemos al profesor explicando un tema y detrás de él, por ejemplo, cuando hablamos de atención al conocimiento, aparece una jirafa, digamos. Estoy haciendo un ejemplo muy alocado, pero paseando por el aula. ¿Qué nos va a ocurrir? Naturalmente vamos a captar nuestra atención, digamos. Lo diferente, lo emocional, lo lúdico, porque fomenta nuestra curiosidad. Dicho esto, lo que busco traducir o lo que busco explicar es que la curiosidad es sin duda, inclusive con herramientas tecnológicas, la puerta de aprendizaje a la innovación. Entonces, hoy día hay que despertar eso. De vuelta, en el momento de ser captada la atención, está entre 65 y 250 milisegundos y es provocado 100% por la curiosidad. Es para que lo tengan en consideración. Y es la mejor forma que tenemos para aprender y para memorizar. Para mencionar muy rápidamente, solamente voy a marcar los 3 slides, con esto ya cierro. Hay propuestas de intervención. Fíjense que detrás de todo lo que hablamos es muy fácil, pudimos haber empezado desde acá, pero en realidad no hubiese tenido sentido. Hablamos de tendencias, hablamos de métrica de proceso, hablamos de diseño español de aprendizaje, hablamos de recursos educativos abiertos, podemos hablar de adopción de cultura e innovación, podemos forjar alianzas. Si desean, también podemos hablar de acceso tecnológico, experiencia de aprendizaje conectados con problemas del mundo real, mejora la alfabetización digital, podemos adoptar inclusive diseños organizacionales a lo que es el siglo XXI, mejorar la equidad digital, replantear el rol educador. O aún así, podemos desarrollar tecnologías si lo desean. Crear o adaptar tecnologías analíticas, tecnología de aprendizaje adaptativo, desarrollo de inteligencia artificial, adoptar la realidad mixta, robótica educativa. A lo que voy es que todo esto tiene sentido con lo anteriormente expuesto, única y exclusivamente. Entonces, les agradezco su tiempo. Para aquellos que quisiesen alguna de estas informaciones o mismos los informes del BID, quedo a total disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias al expositor Ángel de Beita. Un gusto, encantadísimo. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias.